Isla Mujeres es uno de los lugares que llevábamos muchísimo tiempo queriendo volver a visitar. Pensamos que sería uno de los mejores días del road trip, pero hubo algo que hizo que la experiencia fuera muy diferente a lo que imaginábamos. Y no fue culpa de la isla. Hay lugares a los que sabes que siempre vas a querer volver. Isla Mujeres era uno de ellos. Cuando vimos este tour, pensamos que sería uno de los mejores días del viaje, porque prometía varias cosas. Este era un tour en catamarán, saliendo desde Playa del Carmen, con snorkel, buffet, club de playa, tiempo libre, barra libre. Pero desde el inicio empezamos a notar pequeños detalles que poco a poco fueron afectando la experiencia. Una de ellas fue que nos citaron en un lugar a cierta hora, pero el transporte llegó bastante tarde y la comunicación no fue muy clara. Qué calor, qué calor. Que digan el nombre de mi hermano. Aparte del precio que pagamos por persona para poder acceder a este tour, al llegar a esta zona del embarcadero te hacen un cobro extra por el uso del muelle. En este caso nos cobraron 400 pesos por persona. También nos mencionaron varias veces que solo estos protectores solares son los permitidos, que ningún otro se podría usar. No habla español. Uy. Después de la información se puede mover, pero primero vamos al frente, ¿vale? Le voy a dar unas reglas que hay, ¿va? Solamente para que estén atentas. Tienen que saber nadar. Son 450 metros de natación lo que van a hacer y es mar abierto, ¿va? Hay un poquito de corriente. Al principio queríamos hacer esta actividad, por eso nos dieron los chalecos y todo, pero al final de tantas veces que nos preguntaron que si estábamos seguras que no iban a regresar por nosotros si nos quedábamos atrás, decidimos desistir de esta actividad. Y David, como buen sirenito, él decidió tomar esta actividad ya que estaba emocionado por ver qué tanto encontraba debajo del mar. Ir con nuestro guía Kino. Vámonos, Kino. Estas aguas forman parte del arrecifal mesoamericano, el segundo arrecife de coral más grande del planeta, un ecosistema lleno de vida que se extiende por varios países del Caribe. Todos los operadores deben de seguir rutas y zonas autorizadas para proteger el arrecife, pero la experiencia puede variar mucho según el tipo de tour que elijan. En nuestro caso, al ser un catamarán con muchas personas, el snorkel duró aproximadamente 30 minutos y coincidimos con varias embarcaciones en el mismo punto. David pudo ver la famosa escultura Bendiciones y algunos peces tropicales, pero nos quedamos con ganas de explorar un poco más. ¡Ay, qué bueno! El David lo pudo haber visto. Ya lo quitaron solamente. Ya no. You didn't see the shark? No. We saw. Really? Yeah. No. ¿En serio? Sí. Bueno, el que dijeron ahorita como el chiquito. Ah, pero eso es una rémora. Una rémora. Son los que se pegan en los tiburones. Ah, ok. Ah, bueno. Si el snorkel es una de las principales razones por las que quieres visitar Isla Mujeres, probablemente le recomendaría buscar un operador especializado en grupos pequeños. Normalmente ofrecen una experiencia más personalizada y dependiendo de las condiciones del día y de las zonas autorizadas, se puede dedicar más tiempo a explorar el arrecife. Una forma muy turística y bonita de recorrer parte de la isla o la isla dependiendo del tiempo son los carritos de golf. Aquí mismo te ofrecen una experiencia de 1 hora saliendo desde el club de playa hacia Punta Sur, ida y vuelta en esa hora. Ya, miren chicos, miren la zona izquierda, look at the left corner. Bueno, ahorita esa playa es la más bonita de toda la isla, es la playa más bonita en la que vamos a conocer en este tour. Sí, se ve muy bonita ahora. Nada de sargazo. Y allá también va a estar bien padre enfrente.
Los sombreros. Como con brillito. Ah, sí. Tan padres, ¿no? Y aquí es tiempo de 1 hora, como con 10 minutos. A ver, ¿qué alcanzamos a ver en 1 hora? Aquí estamos en Punta Norte. La policía. You see, police car. Yeah. Qué rico. La playa. Ay, no le dije algo. Aunque está a solo unos kilómetros de Cancún, aquí el ambiente cambia por completo. En lugar de grandes hoteles y avenidas llenas de tráfico, encuentras calles tranquilas, carritos de golf y un ritmo mucho más relajado. ¡Qué calor! Está haciendo mucho calor, plebes. Nunca se le va a olvidar. Está precioso. ¿Aquí qué? Qué a gustos esos que tienen el camastro ahí. Natalie es mucho floja. She doesn't want to walk. But this amazing view I have to show to you. Amazing. Muy bonita. Look. Wow. Beach club. Mucha gente, yachte, catamarán. Oh my God. And the water is so blue, so clear. It's amazing. Isla Mujeres, and the sun, look how clear it is, white. Wow. Mucho agua. Sí, Tiene agua. sí salió con agua. Sí. Ya llegaron temprano. ¿No? Nos dieron 1 hora nomás para caminar aquí. Es muy rápido. Sí, no alcanzas de que ir y apenas Ajá, eso ves- no es nada. Hay unos que han venido igual que vienen en tour Ajá. y traen 5 o 6 horas y dice que no les alcanza. Ah, imagínate 1 hora. Imagínate 1 hora es lo que te... Yo como a las 11 llego aquí. Sí. 11. Hola. Tengo chamoy, taquí, limón y sal. No, sí, sí, nada natural. ¿Natural? Sí. Si te quieres divertir.
Otro detallito que tuvimos en la parte de la organización fue que cuando llegamos al club de playa simplemente nos dejaron en el muelle y no nos explicaron exactamente dónde nos teníamos que dirigir para el buffet. Pero sí nos explicaron que si nos dirigíamos a la zona donde estaba el DJ nos iban a cobrar extra. Pero el club de playa era medio grande, entonces no sabíamos en dónde sí estaba permitido y en dónde no. Arroceta. Picadillo. Como para que te hagas nachos, ¿no? Ok. Ay, la paloma se está comiendo. Chicken. And this is, I think, like cochinita. Sí, estaba bueno lo que te lo agarras. Es como Provecho. I think I need to drink. I was feeling. Okay, one more. Let's see. Salud. Salud. Mínica. Oye, sí, ¿verdad? La gente que escucha, ¿qué pensará? Ándale, que te digan, ay, no es cierto, y te sientas atrás de... I just wanna know. Creo que a esta parte era la que se referían, la cual si nos sentábamos ahí nos iban a cobrar extra, que estaba dividida por esa mini pared de la otra zona en la que sí podíamos estar. Acá o la de allá enfrente, no sé si hay gente. Ich denke, wir denken das. Like here. Oh, sí. Al final de ese día nos llevamos una gran lección. A veces una experiencia no sale exactamente como la imaginabas. Y sí, creemos que elegir otro tour habría hecho una gran diferencia. Pero también entendimos que un tour no define un destino. Isla Mujeres es muchísimo más grande que un itinerario de unas cuantas horas. Es una isla con historia, con naturaleza, con playas increíbles y rincones que simplemente no alcanzamos a conocer en esta visita. Nos quedaron pendientes lugares como Punta Sur, donde se encuentran los acantilados más altos de toda la península de Yucatán y uno de los primeros puntos de México en recibir el amanecer. También nos hubiera encantado recorrer la isla sin prisas, descubrir más restaurantes locales, perdernos por sus calles y disfrutar del ritmo tan tranquilo que la hace tan especial. Si algo cambiaríamos en este viaje no sería venir a Isla Mujeres, sería dedicarle más tiempo. Si tienen la oportunidad, quédense por lo menos una noche. Estoy segura de que es la mejor manera de conocer la verdadera esencia de la isla. Porque al final no se trata de marcar lugares en la lista, se trata de vivirlos, de darles tiempo para sorprenderte y de entender que muchas veces los mejores recuerdos aparecen cuando dejamos de correr y simplemente permitimos disfrutar el momento. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de esta aventura por la península de Yucatán. Si este video les ayudó a planear mejor la visita a Isla Mujeres, no olviden dejar su like y suscribirse, porque todavía quedan varios lugares increíbles por descubrir, tanto de México como de otras partes del mundo. Así es que nos vemos en la próxima aventura. Bye bye. No traigo colita, traigo chonguito pues. Cerveza.